Bueno, pasamos a la siguiente presentación de Rosa Aguirre de Santiago. Hola Rosa, encantada de verte aquí otra vez. Y como comentaba antes, hemos pensado que, bueno, por un lado mencionen que están de acuerdo en que se grabe y por otro preséntate Rosa, así nos cuentas, bueno, qué estás haciendo, por dónde están tus intereses en este momento y demás. Son las 17, o sea que tendrías hasta las 17:15, digamos, ¿no? O sea, 15 minutitos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, mis buenos días. Acá estamos en la mañanita, de acá desde Ciudad Juárez, en México. Muchas gracias por la invitación. Soy, como ya lo mencionaste, Rosa Aguirre, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy psicóloga, soy profesora de la Universidad Autónoma, de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. eh, y tengo trabajando Sexafin desde el 2020, que amablemente me invitaron a ser partícipe de este maravilloso proyecto. Y pues como tenemos poquito tiempo, estoy de acuerdo en que se ha grabado mi participación y vamos a comenzar. Bueno, ya dieron los antecedentes del proyecto. Ay, es un proyecto de investigación antropológica sobre educación sexual en las comunidades académicas, educativas, perdón. Em, Este proyecto surge por allá del 2017, ya lo mencionó Estel, pero migra a Ciudad Juárez en el 2019 en una colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde se da la primera participación de la fase 1 de Sexafin Ciudad Juárez, en donde pues se busca conocer también qué piensan y saben las niñas y los niños de Ciudad Juárez sobre la sexualidad. Esta primera participación hace la intervención con unas niñas y niños de centros eh, de albergue que se llaman Casa de Eures y Ciudad del Niño. Y en 2020 se une la UPNH a este proyecto. Eh, por fortuna tenía yo ahí algunos conocidos en la UACJ y nos invitan a que si es posible presentar el proyecto acá en UPNH. Se da la primera participación en marzo del 2020, en donde Bruna viene a contarnos de lo que están haciendo allá en España sobre educación sexual desde el 2017 y se va a hacer una pequeña intervención. Desafortunadamente entramos en pandemia y se pausa esta intervención. Sin embargo, seguimos ahí en pláticas y comenzamos una capacitación con un grupo de practicantes en el 2021. Esta capacitación se da a través de Zoom con clases cada viernes, unas jornadas bastante extenuantes en donde se capacita por parte del equipo de AFIN a este grupo de practicantes y en el 2022 se comienza a aplicar el proyecto Sexafin acá en Ciudad Juárez. Pues el objetivo de este proyecto es ejecutar y dar continuidad al proyecto Sexafin, tomando obviamente el contexto de Ciudad Juárez, que aún eh, presenta algunas cuestiones ahí bastante similares, que ahorita lo van a ver. A España, pues obviamente es un contexto completamente diferente. Y obviamente pues dar continuidad al objetivo que es conocer qué saben las niñas y los niños sobre sexualidad y cómo sus familias los acompañan en este proceso, así como el profesorado. La metodología pues es investigación-acción y llevamos a cabo observación participante, grupos focales y se llevó a cabo en una escuela primaria del suroriente de la ciudad, en donde participaron eh, cerca de 89 niños con sus familias. Estaba al principio pensado que se trabajara segundo y tercero, sin embargo, hubo ahí algunas dificultades que nos hicieron que solamente trabajáramos con grupos de sexto grado de primaria, que en este caso eran 3 grupos.
A diferencia de España, que ha incorporado la educación sexual en la currícula escolar, recientemente en México tenemos desde 1972 que este tópico está dentro de los planes y programas de la educación básica en México y ha estado presente en todas y cada una de las reformas desde 1972 hasta la fecha. Sin embargo, desafortunadamente, lo que está en papel desde hace ya muchísimos años no se refleja porque seguimos teniendo una alta incidencia de embarazos en adolescentes, incremento de infecciones de transmisión sexual, eh, sobre todo VIH, y pues desafortunadamente la educación sexual integral está solamente, o uno de los puntos principales en donde se enfoca es precisamente en la atención a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Entonces, se dejan de lado algunas situaciones que resultarían importantes, aun cuando desde el 2011 se trabaja la teoría holónica en donde se ha incorporado los afectos, el género, la reproductividad y el erotismo, pues todavía existe como una fuerte hincapié de prevenir los embarazos en la adolescencia que otra cosa, ¿no? Como les comentaba anteriormente, en el 2021 se conforma el proyecto. Bruna hace la conexión de la UACJ, UPNECH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y comenzamos con la capacitación en pandemia y se tenía pensado que en el semestre, el primer semestre del 2021, el segundo semestre del 2022 se iniciara la intervención, pues aquí las escuelas todavía no estaban en condiciones de recibirnos y fue el primer semestre del 2022 que iniciamos con la incorporación de una escuela primaria que nos abre las puertas. Iniciamos la presentación del proyecto con el profesorado, a quienes les mostramos un video que hicieron sobre los resultados de este proyecto Bruna y Estel, y pues les pareció un poquito subido de tono, por decirlo así, ¿no? Esta presentación que nos hace ahorita Estel, ¿no? De estos dibujos que hacen las niñas y los niños, nos preguntan ellos que si vamos a hacer algunas modificaciones en cuanto al proyecto y les dijimos que obviamente iba a tener algunas variantes, puesto que estábamos tomando en cuenta el contexto de Ciudad Juárez. Hubo mucho interés por parte del profesorado, dijeron que sobre todo después de pandemia era un tema muy necesario de presentar a las niñas y a los niños. Tenían algunas inquietudes respecto a que no rascáramos mucho en cuanto a que se presentaran situaciones de abuso sexual, de violencia sexual infantil, porque pues podía haber represalias, ¿no? Sin embargo, nosotros mencionamos que las maestras y los maestros son garantes de los derechos de niñas y niños y que era importante darle, pues, el peso específico a esta situación y si se llegaran a presentar, pues tener ahí elementos. De hecho, habíamos tomado una capacitación sobre el tema y que era importante darle continuidad. Posteriormente presentamos el proyecto a las familias, en donde también el video que les mostramos de los resultados de Barcelona les causó bastante impresión, ¿no? Algunos padres y madres empezaron a preguntar respecto a ese video, si vamos a manejar cierta información. Por ejemplo, les brincó mucho la cuestión, ¿no? de que se hablara de clítoris.
y mencionaba, no, yo no quiero que a mi niña de segundo grado le hable sobre ese tema, hasta que esté en la secundaria, ¿no? Les pareció muy fuerte el video. Sin embargo, aún con esta situación, pues bastantes familias recibieron bien el proyecto y comenzamos a trabajar con las niñas y los niños, aunque de una manera un poco diferente. Nosotros hicimos una intervención en donde se presentaron algunas propuestas de temas en 4 sesiones. Estaban pensadas un poco más de sesiones, sin embargo, por cuestiones de los tiempos y demás, al final de cuentas solamente se trabajaron 4 sesiones, en donde en la primera sesión trabajamos el tema de cuerpo y reproducción, así como preguntas sobre sexualidad, en donde las niñas y los niños tenían que ponerle partes al cuerpo. Posteriormente, se trabajó consentimiento y abuso con una caja de escenarios en donde se presentaron ciertas situaciones en donde las niñas y los niños tenían que identificar en cuáles de ellas se trataba de que se estaba hablando de consentimiento y en cuál se presentaban situaciones de abuso. La tercera sesión se trabajó protección y autocuidado, en donde se les daban algunos elementos sobre mitos y realidades en cuanto a la sexualidad. Y al final se realizó una actividad de cierre en donde las niñas y los niños tenían que hacer una presentación de qué fue lo que aprendieron. Aun cuando nosotros no les hablamos sobre anticoncepción, métodos de antifecundativos, las niñas y los niños de manera invariable hicieron unas presentaciones sobre esos temas. Entonces, al final del día, eso es lo que ellas y ellos saben sobre sexualidad, es lo que han aprendido en estos años de escuela primaria. Después hicimos un grupo focal con las familias en donde se le preguntó qué entendían por sexualidad, en donde recibieron educación sexual, cómo hablaban con sus niñas y sus niños sobre sexualidad, y tuvimos una participación bastante baja. Solamente de un grupo participaron 17 familias, en el otro grupo participaron 6 y en el tercer grupo participaron 8. Algunos de los resultados que obtuvimos es que las niñas y los niños se encontraban dispuestos a trabajar, les interesaba el tema, sin embargo, presentaban nerviosismo, les daba vergüenza hablar sobre el tema de manera abierta, prefirieron hacerlo a través de preguntas en papel, o se nos acercaban y de manera acá muy quedito nos preguntaban ciertas cosas, ¿no? Ellos saben identificar sus órganos sexuales pélvicos externos, tanto de las mujeres como de los hombres, aun cuando parece como que lo desconocen, ¿no? Dicen, en la parte esta que tiene la mujer, y les preguntábamos, ¿cómo se llama? Ah, pues es que no sé, o creo que se llama de esta manera, ¿no? Les gusta hablar del tema, pero no tienen confianza para hacerlo. La menstruación y la concepción son temas tabú porque se les dificulta compartirlo de manera abierta, solamente lo hacían a través de preguntas anónimas. Su información está basada en mitos, información proporcionada por hermanos mayores, por amigos, así como medios de comunicación, lo que corrobora también los hallazgos de Sexafin Barcelona. Durante las actividades también tendían a dividirse en grupos de niñas y grupos de niños, aun cuando nosotros hacíamos grupos mixtos, ellos se subdividían. Los estereotipos de género se encuentran arraigados a la forma de lo que se espera por ser hombre o por ser mujer. En esta actividad que les poníamos, ¿no? De ponle las partes al cuerpo con estas siluetas de hombre o de mujer, todo lo que estereotípicamente se maneja como lo femenino se lo atribuían al cuerpo a la silueta de mujer, y lo que está conceptualizado como masculino se lo adjudicaban en la silueta masculina. Cuando les preguntamos, ¿no? Si un hombre podía tener una uña larga o si podía tener una pestaña larga también, etcétera, dijeron que sí, y como un niño nos dio una cátedra así súper detallada de lo que es las personas trans.
Pudimos darnos cuenta que hay una matriz de inteligibilidad heterosexual. Les da vergüenza no cumplir con los mandatos de género y esto se presenta, obviamente, un orden binario jerárquico del sistema sexo-género y está tan normalizado que es imperceptible. Los niños se ríen, las niñas hablan de manera tímida sobre el tema. Como les comentaba, se acercan a nosotros a preguntarnos sobre la menstruación, sobre que si es normal tal o cual cosa. Los niños hablan sobre la erección y la eyaculación. Nos preguntaban también sobre qué es un líquido blanco que me sale del pene, a veces en las noches, etcétera. Eh, y en las niñas el tema recurrente es la menstruación, aunque lo hacían, como les comento, así en voz baja, lo que habla de que el tema principal para ellas es la reproducción y eh, hay una regulación de cómo se dice, hay una ocultación de lo que se puede decir, obviamente desde esta idea, ¿no? De lo femenino, ¿no? De que las niñas no deben de saber o no deben de tener ciertos conocimientos sobre la sexualidad. Se habla también del rol pasivo de las mujeres. Eh, en cuanto a la cuestión de la reproducción, nos preguntaban de cómo se hacían los bebés, ¿no? Aun cuando en otras actividades daban a conocer que sí sabían cómo se hacían los niños, ¿no? La religión judeocristiana tiene una influencia muy importante en la educación sexual porque algunas niñas y niños atribuyen el origen de la vida a Adán y Eva. Se detectaron algunas situaciones de violencia sexual en la segunda sesión, cuando se habló sobre consentimiento y abuso. Se detectaron dos situaciones. Una de ellas en un salón, unas niñas comentaron que estaba habiendo una situación ahí con uno de los empleados de la escuela que estaba al parecer tomando fotos en los baños. Se tomaron cartas en el asunto ahí, se hizo un escrito, se presentaron, se estableció el protocolo que está establecido, ¿no? Se presentó por escrito a la dirección. Por fortuna, la dirección de la escuela ya había tomado, ya había hecho pues lo conducente ante esta situación. De hecho, al día de hoy, esta persona no trabaja ya ahí en la institución. La otra cuestión se presentó en otro salón en donde al estar hablando sobre consentimiento y abuso, sobre qué situaciones tenían, por ejemplo, em, que el abuso se presentaba, por ejemplo, en situaciones en donde se hacía grooming, ¿no? Donde una persona te habla, se hace pasar por otra persona en internet, etcétera, y te empieza a pedir cosas, ¿no? Una niña empezó a llorar y comentó que eso también podía pasar con personas conocidas. Se le comentó, se acercó la chica que estaba facilitando la intervención para preguntarle si quería salir, si quería pues hacer un tipo de contención, ¿no? La niña dijo que no, que estaba bien, que quería seguir con la actividad. También esto se hizo a través de un escrito, se informó a la dirección y también ellos habían ya tomado cartas en el asunto sobre la situación. La niña estaba recibiendo inclusive apoyo psicológico. Como les comentaba anteriormente, en la fase de cierre, las niñas y los niños hablaron sobre métodos anticonceptivos o métodos antifecundativos, aun cuando nosotros no les hablamos de ese tema. Y aquí están las presentaciones que ellos realizaron. Y en cuanto a el profesorado, las cuestiones que pudimos darnos cuenta es de que aun cuando los programas educativos de la SED contemplan desde hace mucho tiempo el abordaje de este tema, pues por lo general queda a criterio de las maestras o maestros frente a grupo tratarlo. Hay quienes inclusive se saltan ese tema y no lo dan. Y los maestros y maestros dan cuenta de que no están preparados para trabajar el tema, ¿no? Y existen muchísimas inquietudes por parte de las niñas y los niños, lo que da cuenta de que pues es un tema que se tiene que trabajar a través de programas como este, ¿no?
Pudimos notar también que hay diferencias considerables entre el adulto acompañante. Trabajamos, como les comenté, con 3 grupos. Una maestra totalmente accesible, que ya les había hablado del tema. Ese grupo estuvo muy participativo, eh, con muchos conocimientos. Los otros 2 grupos estuvieron un tanto más apagados, por decirlo de alguna manera, y específicamente un grupo en donde la maestra era muy estricta, muy autoritaria. Los niños tenían obviamente un comportamiento muy tímido, inclusive tuvimos ahí algunos roces con la maestra y tuvo que intervenir el director para que la maestra nos dejara trabajar con las niñas y los niños y se llevara a cabo de manera correcta el proyecto, ¿no? Hubo Tendríamos que ir algunas, terminando, Rosa. sí, sí, hubo algunas conductas ahí machistas que pudimos percibir en el profesorado. Inclusive el director mencionó que también el profesorado necesitaba acompañamiento, lo cual le dijimos que, que era parte del proyecto, trabajar también con el profesorado. En cuanto a las familias, se reduce el sexo a lo reproductivo, persisten actitudes adultocentristas en el tratamiento del tema. Hay un temor cuando ven que la estructura establecida está siendo pues movida. Hay cuestionamiento y desacreditación al discurso. Cuando se trata de tomar decisiones, los hombres participan, y cuando se trata de estar presentes en esta cuestión del cuidado de las niñas y los niños, las mamás son las que participaban. Am, para cerrar, en resumen, se corroboran hallazgos de Sexafin Barcelona sobre la existencia de los sensitive topics, ¿no? Este tema de la sexualidad es un tema muy sensible. Las familias están muy renuentes a que terceras personas hablen de este tema con sus hijas y sus hijos, y piensan que hay edades determinadas cuando se puede hablar, ¿no? Dicen, a partir de secundaria está bien, pero con niñas y niños pequeños queremos ser nosotras las familias quienes acompañemos, si es que lo vamos a hablar, si no, hasta secundaria que obtengan esta información. Por lo que la edad y el género son categorías que gobiernan cuándo, cómo y quién debe de brindar la información, y se mantiene esta creencia de que la niñez es inocente y asexual, vulnerable y sin capacidad. Persiste en los adultos esta idea de preservar la inocencia, ¿no? Esta presunta inocencia en las niñas y los niños. Y pues hasta ahí me quedaría, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias por su escucha. Muchas gracias, Rosa, por esta presentación. No sé si hay alguna pregunta entre las personas que están. No estoy, a ver si voy a mirar un poco si hay manos. Bueno, entre tanto yo te haré alguna pregunta, Rosa. Me ha llamado mucho la atención, bueno, primero esta idea de que la posibilidad bueno, la inclusión legislativa de la educación sexual en México está desde 1972. Es una cosa muy, muy realmente muy interesante, ¿no? Sí, me imagino, como tú señalas, que bueno, una cosa es que esté en la ley, otra cosa es que cuánto se implementa o cuánto se despliega y cuánto se monitorea o audita, pero que esté es una cosa realmente muy, muy importante, ¿no? Es decir, si uno piensa que en Cataluña, perdón, en España, la anticoncepción estuvo penalizada hasta 1978, eh, vender y consumir, digamos, anticoncepción, que esto forme parte de, digamos, de la educación desde el 72 es realmente muy, muy interesante, ¿no? Em, ¿Tú crees que esto que tú decías, at the end of the day, las niñas y los niños finalmente hablan y preguntan por la anticoncepción, ¿no? ¿Tú crees que esto, con qué tiene que ver, digamos? ¿Con un temor a nivel familiar? Con bueno, con una presencia de este tema en los medios de comunicación, con una
mayor facilidad del profesorado para hablar de estos temas en lugar de otros. Eh, mm, ¿Cómo, con qué crees que tiene que ver esto? Sí, Gracias, Rosa. con esto último que mencionas, las maestras y los maestros se sienten más cómodos de hablar precisamente sobre infecciones de transmisión sexual y sobre métodos antifecundativos al momento de abordar la sexualidad. Hablan obviamente desde la parte de lo biológico, estos cambios, ¿no? Que se van a tener al inicio de la pubertad, toda esta cuestión. Y se hace mucho énfasis, de hecho, en los libros de texto se hace mucho énfasis en la anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual. Y es lo que los maestros toman como tema para hablar. Por eso las niñas y los niños tienen conocimiento sobre estos tópicos. Es interesante esta posibilidad de hablar de la anticoncepción sin pasar por la sexualidad, ¿o no? O sobrevolando, digamos, la sexualidad o algunos aspectos de la sexualidad, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, o se da por hecho que lo demás se conoce o se habla en abstracto, digamos, ¿no? Muy en abstracto, ¿no? No sé si esta es tu sensación también, ¿no? Porque, ¿no? Realmente, si está como muy presente, quiere decir que se da por sentado que estos niños y niñas tienen un conocimiento que viene de algún lado y pueden imaginarse esto, o bien se está hablando de una situación desde un lugar muy abstracto para los niños y las niñas, pero parece ser que lo están entendiendo porque preguntan o hablan de ello, ¿verdad? Así es, sin embargo, al momento de ver las estadísticas en embarazos, como lo mencionaba anteriormente, en adolescentes, tenemos una alta incidencia Eh, de este fenómeno, lo que da cuenta de que no se, o sea, que aun cuando hay conocimiento, al final del día no se utiliza. Hay muchos, claro, claro. este, y últimamente se introdujo ahí una variable a estas estadísticas sobre, sobre embarazo, en donde meten la variable de la edad del hombre que embaraza a las adolescentes y la mayoría son hombres mayores de 25 años, lo que da cuenta de que hay una alta incidencia de violencia sexual, Claro, 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 claro. pero Sí, está sí, normalizada, pero está normalizada, claro. Como que forma completamente parte de normalizada. los juegos eróticos, digamos, ¿no? No Así de es, la violencia sexual. Sí, 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 sí. así es. O esta idea, ¿no? De que una muchachita de 15 años se puede casar o puede ser novia de un hombre de 25, de 30 Claro, años, es claro. bien visto. O sea, Sí, sí, no, sí. no escandaliza. No escandaliza, claro. Muchísimas gracias, Rosa, por esta participación. Siempre, a ver, Bruna, creo que es, sí. Sí, hola, que no puedo encender la cámara, pero bueno, que muchas gracias, Rosa, por la presentación. Y de hecho estuvimos hablando, porque o sea, hicimos como una sesión presencial de introducción del máster y estuvimos hablando de esta cosa, de las relaciones de, ¿no? de mujeres o muchachas de 15 años con hombres mayores y un poco la complejidad de este consentimiento, ¿no? Porque, ¿no? Por lo que si está dentro de esta normalización y de estos juegos eróticos, ¿no? De alguna manera, estas adolescentes participan de esto y la pregunta viene aquí, ¿no? O sea, por la complejidad del consentimiento, ¿no? O sea, si es que quieren, no quieren, algunas sí, algunas no, o algunas piensan que sí, pero luego se dan cuenta que no. No sé si tienes un poco más de información sobre este tema porque me parece como súper interesante, porque a veces el consentimiento es muy complejo de discernir, ¿no? Ujú. Pues hay una presunción de consentimiento, ¿no? Inclusive hay no sé si recuerdas en el congreso que tuvimos aquí, que Emanuela Borsaquielo hace una presentación precisamente de cómo este tema se introduce en una situación en donde ay, ¿cómo estaba el asunto? A ver si me acuerdo al menos vagamente, de que precisamente hubo una situación en donde un adolescente se suicida porque estaba teniendo
una relación sentimental con un profesor. Entonces se hace toda una investigación en donde al final del día se llega a la conclusión de que no había como tal ese consentimiento, ¿no? Que hubo toda una manipulación por parte de esta persona adulta, que era el profesor de la muchacha, en donde se habla de que precisamente se conforma un concepto que se llama suicidio feminicida, si mal no recuerdo, en donde se da, se estipula que precisamente esta niña, por todo lo que conllevó el tener esta relación con esta persona mayor que ella, con un puesto de poder, etcétera, al final del día la lleva a cometer este acto en contra de su vida, y creo que sí condenan a la persona por el suicidio de la muchacha, porque hay solamente esta cuestión de que se presume el consentimiento, ¿no? Porque como bien lo dices, es algo sumamente ambiguo o sumamente complicado de entendernos si realmente una adolescente puede consentir el estar abiertamente en una relación con una persona que le dobla o que es 10 años mayor que ella. Sí, considero que es un tema sumamente complejo. Eh, Hay algunas personas que hablan de que se debería de tomar mejor otro tipo de concepto más allá del consentimiento, que es am, ay, se me olvidó, te lo voy a deber, pero que precisamente pone más en manifiesto esta posibilidad, ¿no? De que la otra persona pueda tener los elementos suficientes y necesarios para decir que sí o decir que no en una situación de esta naturaleza, porque sí es muy complejo. Deja ver si me acuerdo y te paso el dato de este otro concepto que manejan. Perdón, mi memoria ahorita me No jugó una pasa mala nada, no pasada. te preocupes, Rosa, Consenso. sí, Ya, el concepto es consenso, que no es lo mismo consenso. consentir que consensuar. Tiene como más elementos eh, como de reversibilidad, de otro tipo de situación, más allá del consentimiento, ¿no? Esta posibilidad de poder decir que no en cualquier momento, que el concepto de consensuar es mucho más preciso Sí. al momento de manifestar. No Muy sé si te... interesante, Rosa. Sí, sí, pues muchas gracias Muchas porque gracias, Rosa. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. Es la presentación de Ana Uciel, que creo que está aquí. Sí, se ve, se la ve allí, no se la ve a ella, pero se la ve conectada, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ahora te vemos, Ana. ¿Cómo estás? Ana, no sé si oíste que cuando comiences, di que estás de acuerdo en que grabemos, si estás de acuerdo, naturalmente, y luego preséntate, porque hemos decidido que cada quien se presente con aquello que quieres dejar dicho ante los que estamos aquí. Y tienes unos 15, 20 minutos, Ana, para tu presentación y entonces cuando quieras, ¿eh? Y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Buenas tardes. En Brasil, estoy en Río de Janeiro. Soy psicóloga, profesora de psicología en la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Y ahora soy también directora. Entonces, es por eso que tengo menos tiempo, pero está bien. Voy a Tengo una presentación muy cortita. Entonces, buenas tardes. Me gustaría agradecer a Diana y también a Bruna por la oportunidad. Voy a meter un cronómetro. Pronto.
Entonces, soy profesora de psicología social, de psicología jurídica. Trabajo con sexualidad y género hace muchos años. Empezamos una investigación con Bruna y otras colegas también en Río de Janeiro, pero no tengo datos en este momento. Entonces pensé que podría ser interesante hablar un poco de leyes y regulaciones en Brasil y en Río también. El periodo de... El periodo de pandemia nos ha demostrado que la escuela puede ser una aliada fantástica para proteger a los niños, las niñas y adolescentes de la violencia sexual, así como para promover los derechos sexuales y reproductivos. En Brasil, como imagino que en otros países también, ha aumentado mucho la violencia contra los niños y las niñas durante el encierro. La violencia en general y la violencia sexual también. Hemos tenido 2 casos en los medios de niñas de 11 años violadas por familiares y violadas una segunda vez porque se les negó un aborto legal. El aborto en Brasil no es permitido solo en 3 casos. No sé si todas las personas aquí tienen este conocimiento. Solo en caso de riesgo por la madre, en caso de violación y en caso de una... eh, ay, me olvidé de mirar la palabra en español, anencefalía, creo que es la misma o es parecido. Sí, parecido. Entonces, eso es. Entonces, se les negó un aborto legal. Las imágenes son muy duras, un contraste entre el vientre de embarazada y los juguetes que recibieron de extraños consternados por la situación. Y en una de ellas, el movimiento Provida descubrió el hospital donde se encontraba y fue a manifestarse a la institución contra el aborto. Entonces no es exactamente en escuela, pero pienso que cuando están en las escuelas es más fácil de tener personas que pueden ayudar o cosas así. En otro caso, la presión sobre la familia fue demasiado grande. La niña fue retirada de la familia y la violencia vino de una jueza que le preguntó si no podría soportar llevar ese feto solo un poquito más para hacer feliz a otra familia. El último gobierno no solo produjo más violencia, sino que permitió que aflorara. Incluso liberó a varias instancias del Estado para perpetrarla. Creo que este ejemplo de la jueza es un ejemplo muy fuerte, ¿no? Pensando en la escuela como locus privilegiado de transformación, he pensado traerles una historia, una breve historia de la política de la educación sexual en Brasil desde los años 90, eligiendo algunos hitos de avances y retrocesos. Si hablamos de sexo y sexualidad en la escuela, evitamos la violencia, de eso no hay duda. Y ahora podemos hablar sobre género, porque se prohibió también en 2014. No se podría hablar sobre género en las escuelas en Brasil. Brasil vivió una dictadura desde 1964 hasta 1985.
En 1988 se promulgó una nueva Constitución Federal, nuestra Carta Magna, que sigue vigente hoy, aunque haya sido modificada en algunos puntos. Trae avances en varias áreas, incluyendo la familia, que no es exactamente nuestro tema ahora, pero tiene impacto sobre la sexualidad. Hablar de la familia es también hablar de género y también de educación sexual. Una década más tarde, en 1997, surgieron los parámetros curriculares educativos y sus temas transversales. Esos parámetros esbozan objetivos para la educación primaria y he proporcionado dos ejemplos. Uno, desarrollar un conocimiento ajustado de sí mismo y un sentimiento de confianza en las propias capacidades afectivas, físicas, cognitivas, éticas, estéticas, de interrelación personal y de inserción social, para actuar con perseverancia en la búsqueda del conocimiento y en el ejercicio de la ciudadanía. Y dos, conocer y cuidar el propio cuerpo, valorando y adoptando hábitos saludables como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y actuando responsablemente en relación con la propia salud y la de la comunidad. Entonces es muy interesante pensar que 10 años después del fin de la dictadura había este programa avanzado. Y uno de los temas transversales para la construcción de esos parámetros era la orientación sexual. Había otros como salud, medio ambiente, trabajo, consumo y pluralidad cultural. La propuesta es que la escuela aborde la sexualidad como algo fundamental en la vida de las personas, un tema amplio y controvertido, marcado por la historia, la cultura y la evolución social. Esta fue la política de los años posteriores a la dictadura. Aunque la idea era poder trabajar esos temas en todas las clases, a menudo es en la clase de biología donde se concentra el debate. Y todavía se centra en la prevención, sea de enfermedades o de embarazos. No se habla de placer. Y ahora cuando Diana preguntaba a Rosa sobre esta distancia entre la contracepción y la sexualidad, creo que la idea es, cuando se habla de enfermedades, embarazos, no se habla de sexualidad, ¿no? Pasaron los años y el presidente Lula ganó las elecciones a finales de 2002. En 2004 creó Brasil sin homofobia y dentro de este programa un otro, Escuela sin homofobia. La autoridad del profesor, el hecho de que sea un espacio con otros adultos a cargo, permite a los niños y las niñas desarrollar pensamientos, razonamientos y valores independientemente de sus padres y compartir, discutir y construir con ellos otras formas de pensar. En 2007 se creó el programa Salud en la Escuela, que prevé la promoción de la salud sexual y reproductiva. Se consolida así la idea de que la escuela es un lugar para hablar de sexualidad, para conocer el propio cuerpo. La escuela es un lugar para hacer preguntas. En 2011, bajo la presidencia de Dilma, se creó un material para el programa Escuela sin homofobia para que los profesores lo utilizaran en el aula. No sé si todas las personas acompañaron pocos o lo que se pasó en Brasil en esta época.
Sin embargo, poco antes de que se imprimiera el material, el Congreso Nacional y sectores ultraconservadores de la sociedad brasileña iniciaron una campaña contra el proyecto y el material, identificándolo como el kit gay, que saltó a los medios de comunicación. La población, sin saber cuál era el contenido real, repitió la idea del kit gay como un riesgo para la integridad de los niños y de las niñas. Algunos años después, en 2018, el presidente Bolsonaro ha dicho que había un libro, Aparato Sexual y Compañía, en el kit, pero el Ministerio de la Educación dijo que no trabaja con ese libro. Pero no importa, es una mentira, una fake news. Su contenido está orientado a la orientación sexual de los niños y adolescentes. Ya se ha publicado en 10 idiomas, no es un libro brasileño. Se han vendido más de 1,5 millones de ejemplares, incluso se ha convertido en una exposición. Entonces, él decía que este libro era un libro que estaba entre las cosas del kit gay, pero no era así. La preocupación del discurso ultraconservador en Brasil sería con la formación de la familia brasileña. Es siempre la formación, los niños, las niñas. En 2019, la ministra Damares del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, es importante percibir que la mujer, la familia, siempre no hay muchas mujeres ni muchas familias para la ministra. Entonces, la ministra Damares hizo una serie de propuestas para reducir los embarazos precoces y yo destacaría 2 de ellas. Creó una Semana Nacional para prevenir el embarazo adolescente y defendió que en los colegios se introdujera la abstinencia como método anticonceptivo, convenciendo a los niños de 12 años para que no tuvieran relaciones sexuales. Y ella tenía una explicación. Creen que quiero imponer un comportamiento moral religioso, pero hablo de salud pública. Como una de las consecuencias del gobierno Bolsonaro, en 2021, en la ciudad de Río de Janeiro, una diputada de derecha aprueba un proyecto que se llama la creación de grupos de orientación para la prevención del embarazo y la paternidad precoz, dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas del Estado, como actividad extracurricular en un ámbito del todo Estado. Lo que vimos durante ese gobierno fue un escenario de disputa entre la familia y el gobierno que deberían ser complementarios. Ya en los PCNs, los parámetros, había algo en ese sentido. La escuela no sustituye ni compite con la familia, sino que posibilita la discusión de diferentes puntos de vista asociados a la sexualidad sin poner valores. Pero durante el gobierno Bolsonaro se aumentó muchísimo el homeschooling en Brasil. En julio de 2023, el gobierno Lula, que llamamos Lula 3, recreó el programa Salud en la escuela, retomando la educación sexual y la prevención de ETs en las escuelas. Este programa pretende hacer reuniones de movilización y sensibilización sobre la importancia de la realización de actividades de forma continua, actividades sobre temas relacionados con la sexualidad, la deconstrucción de mitos, la presentación de datos epidemiológicos sobre las enfermedades, el VIH, SIDA y hepatitis virales, datos sobre embarazo de adolescentes, marcos legales sobre los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes,
y reproductivos de adolescentes. Entonces, bueno, para terminar, es muy fácil ver cómo el tono del programa es completamente diferente del que propuso el gobierno anterior, que nunca mencionó los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de la excelente iniciativa, nunca se abordan temas como el deseo y el placer. Creo que es importante hacer un destaque en este aspecto. Sí, se trata de un caso brasileño. Sin embargo, no creo que en otras partes del mundo no haya disputas en el campo del género y de la sexualidad. La educación sexual en las escuelas consiste en fomentar la autonomía de los niños, las niñas y adolescentes que serán adultos en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, también por tratar de ajustarte a los tiempos que tenemos y bueno, y por hacer el esfuerzo de hacerla en castellano, que te ha salido fantástica, ¿eh? O sea que muy, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, que alguien que quiera hacer alguna pregunta. Eh, la verdad que te agradezco, Ana, digamos, esta puesta al día de este tema. Y un poco siguiendo un poco esta pregunta que le hice a Rosa y agregando alguna más, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser por lo que comentaba Rosa, ¿no? De que, bueno, está muy presente digamos, la información sobre la anticoncepción, pero claro, hacer una información sobre la anticoncepción digamos que no tiene en cuenta la sexualidad y la situación sexual, es muy probable, digo, es muy probable, o es posible al menos, que mucha gente vaya, digamos, no sepa cómo se queda embarazada o cómo no se queda embarazada de alguna manera, ¿no? Yo no sé, Sí. últimamente no sé, pero he escuchado mucha gente diciendo, yo no pensé que así me quedaría embarazada o que esta primera vez sería una no sé qué y demás, ¿no? Es decir, que hay como una, digamos, como una deshonestidad en esta información, digamos, ¿no? Porque es una información que no se completa con nada con que la gente pueda tener en cuenta. Y pareciera que aquí, por lo que tú comentas, pasaría un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el miedo a la anticoncepción y a las enfermedades de transmisión sexual estaría poniendo el acento mucho en este tema sin ir a lo profundo del tema o a la información que se necesita para verdaderamente evitar un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Y en ese sentido, te pregunto, digamos, ¿hay algún plan de provisión de métodos anticonceptivos a la mano? Es decir, por ejemplo, en los colegios secundarios, para preguntar una cosa cualquiera, digamos, ¿hay preservativo en los lavabos, que la gente pueda acceder a ellos de manera gratuita? Porque, no sé, al menos en España son caros, digamos, no es una cosa que cualquiera tiene permanentemente en cantidad, ¿no? Es decir, es algo a lo que se puede acceder. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, pareciera ser, y yo no sé si es porque no hay temor a un embarazo, digamos, que hay como una mayor disposición a la apertura y legislación, implementación de cuestiones relativas a la homosexualidad, digamos, antes que a la sexualidad o heterosexualidad, digamos, ¿no? Y esto es una cuestión que, bueno, en muchos países se aceptó antes, o se despenalizó antes las uniones homosexuales que el aborto, ¿no? Lo cual no deja de ser. Bueno, hay mucho texto que dice que porque el colectivo gay es un colectivo poderoso económicamente y demás, y tiene capacidad de hacer lobby y presión sobre los gobiernos, pero Argentina es un caso, se aprobó muchísimo antes las uniones homosexuales que el aborto, ¿no? No sé si y esta es la segunda pregunta, Ana, si crees que es el caso también de Brasil, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Diana. Sí, pienso que sobre la primera pregunta, es posible acceder a métodos anticonceptivos, no en las escuelas, pero en las clínicas de la familia, que son espacios de salud, y se puede tener todos los métodos. Y ahora
en mi nueva investigación sobre maternidades, voy a conocer un proyecto muy interesante en una estación de metro que para jóvenes, mujeres, hasta los 25 años, porque antes era hasta cuando quieren, pero mucha gente empezó a procurar el servicio, entonces tenía que tomar una decisión porque había mucha gente interesada, entonces ahora es solo hasta 25 años para el DIU, ¿se dice? Es el mismo. Y también un implante Sí, de estos de hormonas, ¿no, Ana? de hormona, sí, 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 sí. que son cosas más difíciles de tener en las clínicas de la familia. Entonces tiene ahora en este método en Río, que es muy interesante. Son médicas que conversan con las jóvenes y después, si quieren, pueden escoger. Entonces es interesante. Pero pienso como ustedes, hay una diferencia y una distancia enorme entre, porque sí, se puede conocer los métodos anticonceptivos, pero no se sabe que si un pene entra en una vagina, se hace un bebé. Entonces, ¿para qué conocer los métodos anticonceptivos? Es una cosa simple, pero Sí, 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 totalmente, totalmente, sí. sí, estoy de acuerdo, sí. Y sí, en Brasil, en 2010 fue en Lula 2 creo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nada, sí. El último año de gobierno Lula 2 sí, tuvimos un otro plan nacional de derechos humanos y muchas conquistas sobre los derechos homosexuales. Pero la grande cuestión siempre es el aborto, Ya, ya. siempre el control del cuerpo Sí, de la mujer. Entonces, es imposible. Sí, tenemos eh, un reconocimiento eh, y también matrimonio de personas del mismo género desde 2011 en Brasil, ya, pero ahora un proyecto de ley para que no haya aborto en ningún caso. ya, Entonces, ya. en la semana pasada también tuvimos un problema grande con el Consejo Nacional de Derechos de los Niños y de las Niñas, porque se aprobó una resolución que permitía el aborto legal en caso de violación, una cosa que está en la ley, y un juez de Brasilia suspendió esta resolución. Entonces, ahora no se logró a suspender la suspensión, pero está previsto en la ley, es posible desde 1940. Entonces, no, 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 es no, es difícil de increíble. entender, es poder de los jueces también. Sí. Muchísimas gracias, Ana. Muchas, muchas gracias. Y también por tu participación y bueno, en este momento del año allí, ¿no? Pasamos ahora a la presentación de Zenaida. Tengo conciencia de que vamos atrasados, bastante atrasados. Se te puede reducir un poco y como para dejarle a la gente un poquito más de tiempo para el receso y no empezar muy tarde la siguiente sesión, te lo agradezco muchísimo, ¿no? De nuevo, entonces, cuando empieces, por favor, di si estás de acuerdo en que grabemos y también preséntate como tú desees y, en fin, cuando tú quieras. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también, Bruna, y a las dos por la organización. Y deciros que sí que acepto la, la grabación antes de empezar. Y me presento antes de poner el PowerPoint, así me veis la cara y no queda tapada. Soy Zenaida Andreica, investigadora predoctoral en el grupo AFIN
y también investigadora en el proyecto Sexafin juntamente con Bruna y Estel. Y ahora voy a poner la presentación y voy a seguir un poco la línea de Estel y Bruna. Y entonces hoy hablaremos sobre lo que saben los jóvenes de los espacios digitales y os haré un poco de presentación de los resultados que tenemos en Sexafin y luego hablaremos del tema del sexting con adultos jóvenes. Pues recuperando un poco la idea que explicó Estel antes y también Bruna sobre el proyecto Sexafin ayer, ¿no? Hemos visto de la explicación de la construcción de la infancia de Estel de hace unos momentos, que la adulteza representa, ¿no? Como el gatekeeper del conocimiento sobre sexualidad, mientras que la infancia se describe como asexual y con una necesidad de protección en esta idea de la inocencia. Pues justamente esta cuestión nos hace preguntarnos qué pasa con las adolescencias, que, como se ha visto en los últimos momentos en la prensa, está en un foco de atención, especialmente en todo lo que concierne las tecnologías y todos los artículos, tanto científicos como de prensa, que han salido últimamente, que atencionan sobre el consumo de pornografía a una edad muy joven. Y para repetir un poco esta idea, ¿no? La pubertad se considera, ¿no? El inicio del periodo reproductivo y por lo tanto el momento de iniciación en el conocimiento sexual. Hemos visto cómo la OMS describe la adolescencia entre los 10 y los 19 años, que es un poco el marco que se utiliza en Europa ahora mismo. Pero según muchos otros autores, aquí menciono solo dos, en realidad hemos visto que tanto los límites de edad de la adolescencia y de la juventud varían según el contexto cultural, social, político y económico. ¿Qué quiere decir esto? La adolescencia realmente es un término bastante nuevo. Se introduce por primera vez en el siglo XIX y viene como una respuesta a una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Con el retraso del matrimonio y el retraso de la edad de empezar a trabajar, con la aparición de la educación como mucho más seguida, digásemos, a una edad más alta, se ha creado, digásemos, una categoría social que no tiene nombre, porque no son bien niños, pero tampoco son adultos. Y aparece esta idea de los adolescentes, que es una etapa transitoria, no bien definida, que no se sabe muy bien a qué edad empieza y cuándo acabe. Claramente hay mucho argumento legal, hay argumento biológico de cuándo podría empezar, pero sí que vemos que está muy influenciada en función del contexto. Entonces, históricamente la adolescencia ha servido como una herramienta para construir lo que se considera la blanquitud de clase media, porque quién accedía a los estudios y quién no, quién pasaba directamente a trabajar. Y se ha asociado la madurez con el autocontrol sexual y el desarrollo de lo que serían unas normas civilizadas. Lesco, que a mí me encanta su descripción sobre la adolescencia, que dice que es una zona fronteriza entre varias categorías binarias: niño, adulto, hombre, mujer, sexual, asexual, racional, emocional. Y esta última especialmente la veo muy importante entre esta idea de racionalidad y emocionalidad, que vemos que juega un paso muy grande en cómo se construye la adolescencia y la sexualidad aún actualmente en nuestra sociedad. También lo que critica esta autora es la obsesión por los cuerpos adolescentes en los discursos científicos y educativos. Y esto la llama que es una forma de vigilancia o de regularización de los cuerpos. ¿Por qué dice esto? Porque si nos fijamos también desde la medicina, en la adolescencia es como el momento clave de las mediciones, ¿no? Como de alta tiene que ser la persona, si está por encima o por debajo de la media, el tema de la menstruación, a qué edad debería venir y a cuál no. Y todos estos contextos más allá los vemos muy bien en lo que aplicados en lo que sería la sexualidad, especialmente si podríamos considerar realmente la adolescencia
como una etapa de devenir, ¿no? En inglés, becoming. ¿Por qué? Porque realmente nunca llegamos a ser adolescentes, bueno, hemos llegado a ser, porque en la construcción de la adolescencia siempre se piensa en el adulto que se iba a convertir esta persona y no en el presente. Entonces, esta cuestión la vemos en cómo se ha construido la adolescencia y la sexualidad. La mayoría de los artículos académicos posicionan la adolescencia como un periodo de transición, de vulnerabilidad, marcado por cambios y riesgos. Si nos fijamos en lo que se está hablando, vemos que casi todo lo que concierne, digásemos, el entorno digital es un comportamiento de riesgo. Demasiado tiempo en el ordenador, los contenidos a cual se acceden, etcétera. Y esto se supone que tiene un impacto muy grande en el desarrollo. Por lo tanto, no se habla en la literatura académica de lo que serían las potencialidades de las tecnologías y del acceso a la digitalidad. Y esto hace que se formen dos grandes discursos. Por una banda, conducta de riesgo y por la otra, placer, diálogo, deseo e información, que para reforzar un poco la idea que dijo Estela antes, ¿no? La información sobre sexualidad desde la pequeña infancia es un derecho y estamos viendo de muchos de los discursos que ese derecho podría ser infringido. En este sentido, se ha visto cómo las tecnologías digitales han cambiado la forma en cual nos comunicamos las personas y cómo se desarrollan las relaciones personales y sexuales. En este sentido, también hemos visto que hay una creciente demanda, ¿no? de parte de varios investigadores, pero también por parte de instituciones públicas internacionales como la OMS, el UNESCO, Save the Children, etcétera, para abordar la educación sexual afectiva también desde una perspectiva digital y desde una perspectiva del alfabetismo digital y educar a estos niños y niñas que se convertirán en adolescentes y luego en jóvenes adultos. También hemos visto que la presencia en redes sociales principalmente ha alterado esta idea de lo que es público y lo que es privado. Y por lo tanto, en lo que concierne a las adolescencias, nos encontramos en una doble zona fronteriza, ¿no? Como se ha mencionado antes. Por una banda, se encuentran en este punto intermedio de la vida, donde no se entiende muy bien cómo se deberían considerar, y por otra, tampoco queda muy claro cuál es la frontera entre lo que es público y lo que es privado. Por lo tanto, esto afecta principalmente una práctica sexual que es el sexting, que se entiende como el intercambio de mensajes, imágenes o vídeos sexualmente sugerentes que ha surgido como una forma prevalente de la expresión sexual. ¿Qué quiere decir esto? Las últimas encuestas y artículos que han salido sobre la incidencia de prácticas sexuales con penetración se han visto rebajadas en los jóvenes. Es decir, a partir de los 18 años las personas tienen menos sexo en lo que sería la parte física, ¿no? No la virtual, pero en cambio sí que se ha visto un incremento en prácticas sexuales digitales, esto especialmente a partir de la pandemia. En este contexto hay que decir que el sexting es una práctica muy común incluso entre los menores de edad. Estamos hablando de un 30% de las personas menores de 17 años que lo están practicando. Sin embargo, voy a pasar. Vemos, ¿no? Que esto es un interés muy grande en lo que es la imagen pública. Vemos cada vez más cómo sale en la prensa y cómo se habla en nuestra sociedad sobre agresiones sexuales, sobre violaciones, y la mayoría de ellas tienen un enemigo común, es decir, un causante. Y todo esto se le pone mucho encima a la pornografía. También cabe importante mencionar que también el sexting, por ciertos autores, ha sido definido como pornografía homemade o pornografía hecha en casa. Y esto también es un problema, también a nivel epistemológico, porque la pornografía es muy difícil de definir y especialmente en el contexto de hoy en día. ¿Hasta dónde llega, no? ¿Cuáles son las fronteras, digásemos?
Y más allá de estas ideas, también lo estamos viendo que lo que se está hablando principalmente cuando hablamos de prácticas sexuales digitales son desde una perspectiva de riesgo, de abuso y de violaciones, como estos artículos que tenéis aquí presentes. Todo esto ha hecho que que se ocurra lo que se llama pánico moral sobre qué está pasando con las infancias y las adolescencias, por una banda, con la pornografía y por otra, con los jóvenes y estas prácticas sexuales de riesgo, abriendo cometas. Y a partir de aquí comenzaré, ¿no? Lo que serían algunos de los resultados que hemos obtenido en Sexafin sobre pornografía y, o mejor dicho, tecnologías de las relaciones, información y comunicación. En esta imagen que veis aquí es un dibujo realizado por niños y niñas de sexto de primaria que nos han explicado cómo buscan en Google XXX. Y vemos las imágenes que están saliendo, prácticas sexuales, genitales. Hemos visto a lo largo de nuestros talleres y de los grupos focales que XXX se ha convertido en un sinónimo de la pornografía o del porno. Pero también hemos visto que saben que esto es un contenido que ellos no pueden acceder. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Algunos tienen el discurso similar al que veis aquí, que saben que en el Internet no toda la información es veritable y que ellos no la buscan porque hablan con las familias. Pero por otra banda, hay niños y niñas que no hablan, o mejor dicho, adolescentes, ¿no? Porque ya tienen más de 10 años, que no hablan con sus familias y además tienen miedo. ¿A qué? A que serán castigados. Y esto es un miedo muy profundo y lo estamos viendo porque están poniendo a estas infancias en una situación de doble vulnerabilización. ¿Qué quiere decir esto? Por una banda, se encuentran impactados del contenido que están recibiendo porque no se lo están esperando, no están preparados, y por otra, no pueden acceder a un adulto de referencia para pedir información, para hablar sobre el tema, justamente por esta cuestión del miedo al castigo. Y vemos que este discurso del contenido no adecuado, que además es un discurso muy adulto, lo tienen muy internalizado, explicando, ¿no?, que no es adecuado para niños y niñas porque pueden acabar siendo adictos, porque no es para ellos, porque no lo pueden acceder. ¿Y cómo lo estamos viendo? También nos dicen, ¿no?, que han dibujado webs, por ejemplo, no aptas para niños, como el OnlyFans o el Pornhub. Y justamente en esta idea del prohibicionismo vemos también el tema del control parental, que sí que sale muy presente, pero a la vez también nos explica cómo de fácil es saltárselo. Es decir, solamente con entrar en el modo incógnito ya no te hace falta, ¿no?, el control parental porque no está detectado. Esto nos muestra cómo realmente hay una necesidad en la educación de la alfabetización pornográfica, que es un concepto que usa muchísimo la directora de películas porno, Erika Last, que viene de la idea de la alfabetización digital, ya que las estrategias prohibicionistas no funcionan. ¿Qué pasa con la pornografía y el placer o el aprendizaje? Que es algo que está saliendo muchísimos en los artículos que los niños y niñas utilizan la pornografía para aprender. Cada vez más, comparando desde el año 2017, cuando hemos empezado el proyecto Sexafin, hasta hoy en día, estamos viendo que esta idea está saliendo muchísimo menos. De hecho, el año pasado, solo un grupo focal de todos los que hicimos nos hablaron de la pornografía como un proceso de aprendizaje. En cambio, sí que nos hablan, ¿no?, que la pornografía se mira para tener placer. Pero a la vez vemos que la definición de la pornografía también es muy variable. Puede ser sexo, puede ser porno, puede ser echar un polvo o echar un kiki. Es decir, cualquier relación sexual también puede ser pornografía. Algunos nos dicen que no hasta que no está subida a una plataforma. Pero igualmente lo que esto nos muestra es que hay una asociación entre no, una falta de asociación, perdón, entre lo que es la pornografía y la idea de que hay una industria detrás y que no solo son personas que lo hacen por propio placer.
Entonces, Si ese salto puedes ir terminando, Zen. y ahora termino con esta diapositiva. Gracias. Gracias, Diana, y perdón. No. Hacemos un salto, digésemos, a el que pasa con los jóvenes, ¿no? Hemos visto que los niños tienen agencia, tienen un montón de estrategias que ahora no ha dado el tiempo para hablar de cuáles son estas estrategias por las situaciones que se encuentran en la web, pero sí que vemos que los jóvenes comienzan a tener esta práctica sexual que es el sexting. Y aquí tenéis un ejemplo de una cita que nos explica qué es un nude, ¿no? Que son estas fotografías que se mandan dentro de esta práctica sexual. Es decir, una foto sugerente con la intención de la excitación que no implica necesariamente un desnudo completo. Lo dejo aquí por el tema del tiempo. Muchísimas gracias, Diana. Si hay alguna pregunta, lo podemos contestar y si alguien se ha quedado con curiosidad o quiere saber más detalles, pues aquí tenéis mi correo electrónico. Mu- Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zen, por haberte dado prisa y permitirnos que, bueno, hagamos un pequeño receso ahora porque ya estaríamos como teniendo que volver, digamos, ¿no? Yo, la verdad que me ha encantado tu presentación bueno, y siempre he estado súper interesada y he leído bastante sobre este tema de en qué momento aparecen estas etapas de la vida, ¿no? Como la infancia, la adolescencia y demás, ¿no? Digamos, no es una pregunta, pero es un comentario. Una vez llevé un TFM de Creole y la chica, que era una chica brasilera, trabajaba con jóvenes en no me acuerdo qué país de África, creo que era Kenia o no sé qué, ¿no? Y recuerdo la sorpresa que se llevó al comprobar que en aquel momento, ya hace muchos años, en ese país y sobre todo en la zona en que ella estaba haciendo trabajo de campo, no había la categoría de joven, ¿no? Había la categoría de niño y adulto. ¿No? Y en todo, en el mejor de los casos, viejo, digamos, ¿no? Pero esta cosa que tenemos nosotros de adolescente, joven, y cada vez se van sumando más etapas, digamos, ¿no? No existía, ¿no? Y era muy interesante esto, ¿no? Porque más yo recuerdo, y hay muchas películas que muestran el surgimiento de la adolescencia como etapa en los 60, 70, digamos, ¿no? Como, es muy interesante, pero también muy interesante cómo se ha ido expandiendo esto, ¿no? Es decir, y Lesco me parece alguien que trabaja muy bien estos temas, realmente. Sí. Totalmente. Y además vemos como la adolescencia cada vez, ¿no? Empieza más temprano y acaba más tarde y ahora justamente está coincidiendo con esta nueva categoría que se habla desde hace muy poco del adulto joven, Claro, que es exacto, otra persona entre dos puntos, ¿no? Entre el adolescente y el adulto, que esto sí que totalmente. de lo que yo entiendo de lo que hemos leído es más una cuestión económica, el adulto joven, o cuando se acaba, dijésemos, esta periodo con esta independización. Sí, no, ahora voy a darle la palabra a Vie que ha levantado la mano, pero yo creo que también el surgimiento tuvo que ver con esto, ¿no? Me parece a mí. Esta Totalmente. idea de hay un periodo en que en la vida de una persona que puede dedicarse a no hacer nada, para decirlo de alguna manera, hasta incorporarse, me parece, al mercado laboral y demás. Vie, te doy la palabra. Hola. No, solo quería hacer un apunte que me surgía a raíz de esto que decía ahora Zen, que me ha parecido muy interesante la presentación, ¿no? Esta cosa de las de distinciones categoriales etarias, que creo que hay también como un decalage o un quiebre entre cómo las hablamos desde el mundo adulto y cómo se viven. Yo el año pasado hice el ejercicio de en una clase de segundo en la universidad, o sea, estoy hablando de gente desde mi perspectiva adulta, les pregunté si se consideraban adolescentes o adultas y mayoritariamente se consideraban adolescentes. Entonces, creo que también ahí hay un tema de cómo la gente se subjetiva en función de estos discursos y cómo considerarse, qué conlleva considerarse adolescente. O sea, primero podríamos pensar qué factores influyen además del discurso para que eso ocurra así, o sea, la falta de independencia económica o de posibilidades de pensarse con los hitos adultos tradicionales, pero también qué consecuencias tiene eso.
¿no? En términos de agencia, en otros términos. Bueno, era un apunte así que daría para todo un debate grande, pero me pareció muy curioso. A mí si a los 19 o 20 años alguien me hubiera dicho que era adolescente, hubiera pensado, esta persona está para que la entierren. Bueno, y a mí a los 15 tampoco vi, ¿eh? Así que bueno, Sí, nada, sí, era sí, solo sí. ese apunte. Muy No, no. interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. En este sentido, hago un pequeño comentario y ya cierro con esto, que justamente este tema lo estuvimos hablando en clase con los de tercero y recibí un comentario muy similar este año, que una de las alumnas dice, bueno, es que yo sí me quedaría ahora embarazada, lo consideraría un embarazo adolescente. Y claro, son personas que tienen 23, 24 años y creo que va justo en esta idea de cuándo acaba y cuando empieza, que creo que cada año va cambiando y no vamos a poder mantener el ritmo desde la investigación con estos cambios sociales que están apareciendo. Bueno, y si tú piensas que se considera advanced, definido conceptualmente desde la perspectiva biomédica, advanced maternal age, a partir de los 35, ya me dirás tú, digamos, porque si a los 24, 25 es adolescente, entre los 25 y los 35, en que ya se considera una madre geriátrica según los conceptos médicos de Estados Unidos, ya me dirás tú, digamos, cómo se aprieta la cuestión de ciertas edades, ¿no? Se expanden una y a costa de otras, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Bueno, estaríamos como teniendo que volver en este momento o haber vuelto ya. Entonces vamos a dar unos 5 o 7 minutos de pausa confort para la gente que está aquí desde que empezamos. Y si os parece, empezamos a 18:30 en lugar de 18:20. ¿Mm? Muchísimas gracias. Nos vemos en menos de 10 minutitos, en 8 minutos. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias.